Hoy nos sumergimos en las aguas misteriosas del río Éufrates, donde exploraremos fascinantes descubrimientos que revelan historias perdidas en el tiempo. Prepárense para un viaje emocionante bajo las aguas de uno de los ríos más antiguos del mundo. Presas a las profecías. Desde la construcción de las primeras presas en el Éufrates en la década de 1970, se ha producido una cautivadora transformación en el curso del río a medida que se desarrolla el relato. El río Éufrates, antaño una robusta fuerza de la naturaleza, ha experimentado un notable cambio en su régimen de descarga desde 1990. La construcción de múltiples presas a lo largo de su curso ha provocado una disminución sustancial de su caudal, impulsada por una mayor extracción de agua para regadío. Profundizando en la compleja red de afluentes, los ríos Sadr, Balak y Keber de Siria aportan sus aguas al Éufrates, originándose en las tierras fronterizas entre Siria y Turquía. Enclavados en las estribaciones de los montes Tauro, estos afluentes, aunque pintorescos, aportan contribuciones relativamente modestas al poderoso Éufrates. El Saur, el más pequeño de estos afluentes, nace en Gaziantep, drena las llanuras alrededor de Manbij antes de culminar en el embalse de la presa de Tiziano. En una mezcla de longitudes, cuencas de drenaje y volúmenes de descarga, el Cabor destaca como el mayor entre sus pares. Fluyendo desde su nacimiento en Rasal, el Caibor se embarca en un viaje hacia el sureste, pasando por Al-Hasaka, antes de un dramático giro hacia el sur, para desembocar en el Éufrates, cerca de Busa. Sin embargo, cuando el río entra en Irak, se produce un cambio. En 2019, alarmantes informes de científicos iraquíes pusieron de manifiesto el deterioro de las masas de agua en las marismas mesopotámicas. Grandes extensiones de vegetación natural estaban desapareciendo debido al duro impacto del aumento de las temperaturas y la disminución de las precipitaciones. Entre 1981 y 2016, Irak se enfrentó a sequías recurrentes que afectaron a los niveles de agua tanto del Tigris como del Éufrates, influidos además por las presas de las naciones vecinas. El Ministerio de Recursos Hídricos iraquí llegó incluso a lanzar una grave advertencia, sugiriendo la posibilidad de que el río Éufrates se secara por completo en 2040. La narrativa del declive va más allá, revelando una marcada reducción del caudal de los ríos Éufrates y Tigris durante los años secos. Las imágenes por satélite de 2003 a 2013 revelan preocupantes descensos del nivel del agua en sus cuencas, lo que dibuja un panorama premonitorio del futuro. Las consecuencias de un ecosistema enfermo afectan a más de 60 millones de personas, principalmente en Turquía e Irak, y desencadenan rivalidades locales y conflictos geopolíticos. El complejo Tigris-Éufrates se perfila como una de las regiones más volátiles donde podrían estallar batallas por los recursos hídricos. La densa población y los continuos disturbios políticos aumentan el riesgo de guerras por el agua entre estados y grupos de milicianos en el siglo XXI. Las enfermedades, los conflictos armados y las diversas formas de violencia se ciernen sobre este turbulento escenario. Además, el Éufrates tiene un significado religioso tanto para cristianos como para musulmanes. Algunos creen que entre estos ríos se encontraba el jardín del Edén original. El río Éufrates se menciona en el Apocalipsis, donde el apóstol Juan profetiza que se secará antes de la segunda venida de Jesucristo. Los escritos bíblicos aluden a una doble profecía que sugiere una representación simbólica de las vías fluviales de Babilonia, el Éufrates y el Tigris, que se secan completamente a medida que se desarrolla la saga. Reflexionamos sobre los ecos de las profecías de Jeremías y contemplamos los acontecimientos que se predijeron en su día. Se predice que el río Éufrates volverá a secarse, entrelazándose con los 7 audaces juicios predichos en la Revelación, un misterioso tapiz de cambios medioambientales, luchas geopolíticas y profecías divinas. El viaje a través de la narración bíblica se desarrolla en una cautivadora secuencia que abarca desde las 7 trompetas iniciales en Apocalipsis 8 y 11, hasta el culminante juicio de la séptima copa. En Apocalipsis 16, marca 13, una voz profética lanza una dura advertencia, advirtiendo que el fin destructivo de toda la vida en la tierra se cierne en el horizonte si se permite que los formidables juicios anunciados audazmente en la culminación de la tribulación
Un momento histórico en esta saga apocalíptica se manifiesta en el sexto juicio audaz, cuando el río Éufrates, un símbolo cargado de significado histórico y geopolítico, experimenta una profunda transformación. La escritura del Apocalipsis, capítulo 16, versículo 12, describe vívidamente la escena en la que el sexto ángel derrama su copa, provocando que el antaño poderoso Éufrates se seque. Este dramático acontecimiento tiene un doble propósito. No solo simboliza un acto divino de preparación, sino que también prepara el escenario para la llegada de poderosos reyes del Este. En una revelación sobrecogedora, la profecía se despliega, dilucidando la razón de ser de este acto aparentemente simbólico. La desecación del Éufrates no es un mero acontecimiento natural, sino una intervención divina deliberada para facilitar el avance de un inmenso ejército oriental. La profecía prevé una trascendental reunión de líderes mundiales en un lugar conocido como el Armagedón, término de origen hebreo en el que decisiones monumentales marcarán el destino de la humanidad. A medida que avanza la narración, se desvela un clímax aterrador. Jesús, la figura central de este drama cósmico, regresa triunfante. El campo de batalla se traslada al profetizado Armagedón, donde se produce un conflicto cataclísmico que acaba con todos los enemigos de Dios. Las Escrituras, en particular el capítulo 16 de la Revelación, versículo 9, subrayan que este enfrentamiento apocalíptico es el ajuste de cuentas decisivo en el que la justicia divina prevalece sobre todo. El agotamiento del río Éufrates surge como un preludio significativo de este apocalipsis inminente. El secado simbólico de este río histórico, entrelazado con civilizaciones antiguas y relatos bíblicos, sirve como una profunda señal de los acontecimientos que se desarrollan ante nuestros ojos. ¿Es posible que el mundo contemporáneo sea testigo del anuncio del fin de los tiempos? Mientras el Éufrates, eje simbólico, sufre un agotamiento transformador, los entresijos de esta profecía bíblica nos invitan a contemplar el profundo y misterioso despliegue de las revelaciones divinas en nuestro tiempo. En un preludio del Apocalipsis, en el año 539 a.C., un momento histórico sentó las bases para el desarrollo de una inquietante profecía. El monarca persa Ciro lanzó una invasión militar contra Babilonia, desencadenando una cadena de acontecimientos que parecían dar vida a una antigua profecía. Según Heródoto, un venerado historiador griego, Ciro orquestó un movimiento estratégico para desviar el curso del poderoso río Éufrates. El propósito de crear un camino para su ejército a través de los túneles debajo de la ciudad, en última instancia, invadir Babilonia. A medida que nos adentramos en las páginas de la historia, una posibilidad fascinante. ¿Podría la sequía prevista en las profundidades del tiempo haber ocurrido ya en el pasado? ¿O podría la profecía estar materializándose gradualmente ante nuestros ojos, manifestándose en la desecación de los ríos Tigris y Éufrates? La vida cotidiana del pueblo Sakiku. Equipos de arqueólogos expertos investigan cuidadosamente cada artefacto, estructura y formación geológica en Sakiku, la ciudad antigua. Con cada hallazgo, aprenden más sobre esta civilización perdida hace mucho tiempo. Se revelan sus actividades diarias, estructura social y prácticas económicas. Incluso las piezas de cerámica, herramientas y pertenencias personales más pequeñas brindan información importante sobre la artesanía, la tecnología y los hábitos de las personas que anteriormente prosperaron aquí. Sin embargo, esta cueva contiene algo más que artefactos. Su proximidad al poderoso río Éufrates revela un fuerte vínculo con la vida de los antiguos habitantes. El Éufrates, el sustento de una civilización antigua, desempeñó un papel fundamental como fuente principal de agua para el riego. Las tierras fértiles y los sistemas de riego eficaces produjeron cosechas abundantes, lo que permitió una sociedad agrícola próspera. Esta abundancia de alimentos no solo mejoró la economía de la ciudad, sino que también sentó las bases para el rico tejido cultural y social de la ciudad. El descubrimiento de vasijas de cerámica con tablillas cuneiformes de lo más profundo de la antigüedad sirvió como un importante archivo de documentos escritos, brindándonos una mirada directa a la vida cotidiana de nuestros antepasados. Algunas de las tablillas todavía contenían impresiones de sellos, incluida una perteneciente a Jimul-Ninkarek, un hombre importante de la ciudad adyacente de Turca. Este vínculo vital indicó su autoridad y participación en la comunidad,
motivando a los académicos a profundizar en su vida y la civilización de finales del siglo XVIII. Antes del nacimiento de Cristo, cuando decodificaron estos textos íntimos, surgió una fascinante microhistoria de Gimel Ninkarik y su pueblo. Estas tablillas, ubicadas dentro de lo que parecía ser su casa, revelaron no solo las experiencias de las personas ricas, sino también los sufrimientos de quienes enfrentaban dificultades financieras, como una pequeña niña llamada Guadam. Estos registros, meticulosamente analizados y publicados por el epigrafista del equipo, Olivier Roll, brindaron una rara ventana a los problemas y éxitos de los antiguos habitantes de Turquía. Túneles. A medida que las aguas retrocedieron, surgió un descubrimiento increíble del asombroso pasado. Los túneles que anteriormente estaban enterrados bajo el agua del famoso río Éufrates son este secreto oculto. El antiguo túnel tiene una mano de obra impecable y escaleras bien diseñadas. Es bastante sorprendente para los historiadores observar un edificio tan increíble. Pero ¿quién podría haber creado tal maravilla? Aquellos que creen en la profecía cristiana creen que los túneles van a la cárcel donde están encarcelados los ángeles. Sin embargo, la mayoría de la gente cree que esto no es así. Un examen más detenido del texto histórico revela que estos túneles míticos conectaban las ciudades de Babilonia en Mesopotamia. Si bien a veces se puso en duda su existencia, la apariencia de este túnel pareció confirmarla. Creemos que a medida que los expertos exploren este antiguo descubrimiento, se descubrirán verdades históricas previamente desconocidas, que arrojarán luz sobre los secretos de nuestra historia. Las paredes de los túneles están adornadas con una arquitectura sólida y una artesanía refinada, que evocan una civilización olvidada hace mucho tiempo. Según ciertas tradiciones históricas, estos túneles están conectados con la legendaria reina Semiramis. Estos hallazgos validan lo que anteriormente solo estaba registrado en escritos antiguos. Sin embargo, no podemos evitar retroceder en el tiempo para conectar los vínculos, ya que los misterios antiguos quedan expuestos por la desecación del río Éufrates. Tabletas de Tartaria. Las tabletas de Tartaria son 3 tabletas descubiertas por el arqueólogo Nicolae Biasa en 1961 en un sitio neolítico en el pueblo de Tartaria, en Rumania. Las 3 tabletas miden 2,5 pulgadas cada una y tienen símbolos inscritos en una cara. 2 de las tablillas son rectangulares, mientras que la tercera es redonda. Una de las tablillas rectangulares tiene una figura poco clara, una rama de un árbol y un animal con cuernos, que los arqueólogos interpretaron como una escena de caza. Las otras 2 tablillas tienen símbolos abstractos diferentes. En las tablillas están vinca, símbolos de la cultura neolítica turdas vinca, que data del 2700 a.C. Desde que fueron encontradas estas tabletas, han generado controversias. Algunos arqueólogos afirman que los símbolos de vinca son la forma más antigua de escritura y creen que las tablillas se originaron ya en el año 5500 a.C., durante la civilización sumeria. Desde que Nicolae Biasa descubrió las tablillas, ha habido varias interpretaciones de los símbolos escritos en ellas. Mientras que algunos estudiosos creen que las tablillas pertenecen a la civilización del Danubio, otros piensan que los símbolos están muy estandarizados y tienen una forma rectilínea comparable a la que manifestaban los sistemas de escritura arcaicos. Aunque hay muchas teorías, todavía no podemos aferrarnos a qué tipo de escritura hay en las tabletas y qué significan. Sin embargo, Wikipedia dice que si los símbolos son realmente un tipo de escritura, entonces la escritura en la cultura danubiana sería muy anterior a la escritura cuneiforme sumeria más antigua o a los jeroglíficos egipcios. Por ahora nadie sabe el significado de estas tablillas. Huellas en Creta. En la roca de la isla griega más grande y poblada, Creta, el profesor Gerard D. Gerlinski encontró 50 huellas en 2002. Los expertos utilizaron refinadas técnicas de datación para determinar la hora en que fueron impresas en la roca, pero la investigación solo generó controversias, ya que los resultados alteraron la comprensión predominante de la evolución humana. Algunos de los autores del informe de investigación demostraron que estas huellas tenían 5.7 millones de años, lo que significa que pertenecen al período Mioceno. Sin embargo, el estudio anterior y el actual sostienen que existen otras pruebas de deambulaciones humanas por África y Eurasia.
Este nuevo estudio rechazó el antiguo informe cuando otros científicos afirmaron que las huellas ni siquiera son de humanos. En realidad, las huellas no se parecen totalmente a las de los humanos, pero eso puede ser el resultado del tiempo que llevan allí. Sin embargo, las nuevas evidencias del segundo estudio sobre la naturaleza hacen retroceder la afirmación anterior otros 300.000 años y han redoblado sus esfuerzos para insistir en la semejanza morfológica humana, según la teoría de Charles Darwin de su obra El origen del hombre, publicada en 1871, argumentó que el origen de la dispersión temprana de los humanos modernos fue el continente africano. En el momento, se basó en especulaciones hasta que un estudio reciente lo demostró. Y ahora que estas huellas se encuentran en Europa, ya no puedes estar seguro de qué creer. Y sobre esas huellas, nadie sabe con seguridad si son de animales o de los primeros humanos. La encantadora Odisea del Éufrates. Iniciando su recorrido en Turquía, el río Éufrates serpentea a través de Siria e Irak para acabar fundiéndose con el río Tigris antes de desembocar en el Golfo Pérsico. La cuenca que cubre se extiende a lo largo de 190.000 kilómetros cuadrados, y el río en sí se extiende aproximadamente 2.700 kilómetros, una notable longitud que lo convierte en el río más largo de Asia Occidental. A su paso, el Éufrates muestra su diversidad, atravesando paisajes pintorescos como los áridos bosques del sureste de las montañas turcas. Las riberas están adornadas con diversos tipos de flora y árboles, como rosas, ciruelos, pistachos y robles. En esta región, cereales como el trigo, el centeno y la avena prosperan en climas áridos. Lo que hace verdaderamente encantador al Éufrates no es solo su belleza natural, sino también el rico telón histórico que se teje a su alrededor. Ciudades antiguas como Sipar, Nippur, Sharupak, Mariur y Uruk encontraron sus hogares en sus orillas. En la antigüedad, el agua del río se consideraba rica, lo que hacía que la tierra cercana fuera fértil para la agricultura. La importancia histórica del río Éufrates se remonta a mediados del tercer milenio antes de Cristo, como demuestran los manuscritos cuneiformes descubiertos en Shurapak y la Nippur presargónica. En estos escritos antiguos, el río se designaba con el antiguo término sumerio Varuna. Curiosamente, el río comparte su nombre con la antigua ciudad de Sipar, en el actual Irak, lo que sugiere un vínculo sagrado o importante entre la ciudad y el río. El recorrido del río Éufrates no solo despliega paisajes impresionantes, sino que también desentraña una historia fascinante. Aquí, la corriente del río se transforma en un hilo narrativo que enlaza civilizaciones antiguas, contando una historia de su profunda conexión con esta vía fluvial que sustenta la vida. A lo largo de los años, el río Éufrates se ha convertido en una de las vías fluviales de mayor importancia histórica en todo el mundo, desempeñando un importante papel en el crecimiento de las antiguas civilizaciones y sustentando a las naciones que prosperaron a su alrededor. Inicialmente, el Éufrates, junto con el Tigris, formó el corazón de la antigua Mesopotamia. Conocida como la Tierra entre los ríos, esta región, que abarca el actual Irak, partes de Siria y Turquía, sirvió de cuna a las primeras civilizaciones, como los sumerios, acadios, babilonios y asirios. Figuras y objetos rituales, cuevas, secretos, inscripciones, artefactos religiosos y construcciones ceremoniales revelan las creencias, mitos y rituales de los ocupantes de los Sakikus. Estos sorprendentes descubrimientos ayudaron a los investigadores a comprender las visiones cosmológicas del mundo, las deidades adoradas y las prácticas espirituales vinculadas con sus creencias. Más allá de su importancia práctica, el río Éufrates poseía un gran significado simbólico y religioso. Para la gente de Sakiku, los ríos eran considerados entidades sagradas en las comunidades antiguas, representando fertilidad, habilidades vivificantes y significado espiritual. Los cursos de agua que alimentaban la tierra y los cultivos eran vistos como manifestaciones de fuerzas divinas y energía cósmica, tejiendo un tapiz de vínculos legendarios y espirituales. Debido a su proximidad al río, se ha especulado que la cueva desempeña un papel en eventos y rituales religiosos relacionados con el Éufrates. Se pensaba que las cuevas eran puertas naturales al reino divino, llenas de energía espiritual y que permitían la interacción con poderes sobrenaturales y ancestros. En la antigüedad,
Los equipos de estudio buscaban evidencias de objetos religiosos. Figurillas, artefactos rituales u ofrendas podrían indicar la importancia de las cuevas en las ceremonias religiosas. Las paredes de la cueva, las inscripciones, los símbolos y las representaciones gráficas contienen la clave para desentrañar las distintas creencias religiosas, ritos y mitología asociados con el río Éufrates. Quizás la cueva sirvió como lugar de peregrinación o ceremonial para quienes buscaban consejo espiritual, curación o intervención sobrenatural. Debido a las capacidades del río, es posible que dentro de sus cámaras se hayan producido prácticas ceremoniales, rituales de purificación, oraciones y ofrendas. Los ecos, la oscuridad y la acústica natural de la cueva aumentan la mística y aumentan la experiencia ritual. Es posible que el pueblo de Sakaku adorara al río Éufrates de la misma manera que los hindúes percibían el río Ganges como un río sagrado. Antigua ciudad. El Éufrates se ha descubierto que contiene reliquias de varios períodos históricos, incluidos los sumerios, asirios, griegos, bizantinos e islámicos. Sin embargo, una maravilla oculta se ha mostrado al mundo bajo el otrora poderoso torrente del río Éufrates. En un giro sorprendente de los acontecimientos, Irak experimentó su peor sequía en décadas, lo que puso a sus ciudades en una grave necesidad de agua durante la época seca. Sin embargo, se hizo un descubrimiento increíble que había estado oculto durante más de 3400. Todo comenzó cuando las autoridades del Kurdistán decidieron drenar una parte del embalse de la presa de Mosul para evitar que los cultivos se marchitaran. No sabían que esta decisión revelaría algo más allá de su imaginación más salvaje. Los arqueólogos echaron un breve vistazo a esta ciudad sumergida durante una sequía en 2018. Pero esta vez, estaban decididos a aprovechar al máximo la oportunidad, y lo que encontraron fue sorprendente. Se cree que la ciudad, una vez sumergida, es un centro importante del Imperio Mitanni. El Imperio Mitanni floreció entre 1500 y 3500 años antes del nacimiento de Cristo. Una vez que la ciudad se reveló, su historia ya no pudo seguir siendo un secreto. Ahora sabemos que esta ciudad competía con Egipto. Al final, el Imperio Mitanni fue derrotado por los asirios y la ciudad fue posteriormente abandonada. Este descubrimiento arroja luz sobre el mundo antiguo y sus relaciones. Cuando el embalse de Mosul comenzó a llenarse, el equipo de estudio tomó precauciones para conservar esta obra maestra histórica. Cubrieron el lugar con lona y grava, protegiendo sus misterios para las generaciones futuras. Tumba del rey Gilgamesh. Otro secreto que se esconde bajo las aguas del Éufrates nos transporta en el tiempo a la historia y leyenda del rey Gilgamesh, un gobernante de la antigua ciudad de Uruk. Esta no es una historia cualquiera. La epopeya de Gilgamesh, una antigua obra maestra de la literatura, fue escrita unos sorprendentes 2000 años antes del nacimiento de Cristo. Esta epopeya narra la vida del rey gigante Gilgamesh, que según se informa, medía 5 metros de altura. Imaginemos una figura mítica que pudiera gobernar la tierra de Uruk, en lo que hoy es Irak. Pero espera, la historia se vuelve aún más intrigante. Allá por 2003, un grupo de exploradores y arqueólogos alemanes liderados por el atrevido Jörg Fassbender, se toparon con una antigua tumba que creían que pertenecía a gigantes que vagaban por la tierra hace siglos. ¿Y adivina qué encontraron? Los restos de gigantes masivos fueron enviados para datación y pruebas de carbono. ¿Podría ser este el lugar de descanso del mismísimo Gilgamesh? Ahora quizás te preguntes, ¿es esto cierto? Bueno, la autenticidad del metraje sigue siendo un tema de debate, pero eso no ha detenido la fascinación y la controversia en torno a este descubrimiento. La epopeya de Gilgamesh lo retrata como un semidios, un gobernante poderoso que libró guerras y actuó como un tirano. Sin embargo, el destino tenía un giro curioso reservado para Gilgamesh cuando los dioses escucharon los gritos de su pueblo y enviaron a un hombre salvaje, Enkidu, para desafiarlo. El épico duelo entre Gilgamesh y Enkidu se prolongó durante días y dejó una huella en la historia. Cuando sobrevino la tragedia y Enkidu encontró su fin, el afligido Gilgamesh se transformó en filósofo. La muerte de su amigo lo llevó a cuestionar el significado mismo de la vida y el valor de los logros humanos. Este desgarrador acontecimiento lo llevó a una búsqueda épica para encontrar el elusivo significado de la vida y tal vez
incluso derrotar a la muerte misma. Durante muchos años, se creyó que Gilgamesh era un mero concepto literario, un rey antiguo, más ficción que realidad. Pero el descubrimiento de Fassbender sacudió los cimientos de la historia. El equipo de exploradores descubrió una vasta extensión de tierra y propiedades, alineándose con las descripciones encontradas en la epopeya de Gilgamesh. La profecía islámica. Mucha gente ve el dibujo del Éufrates como prueba de que las profecías eran correctas. Se predice que el río Éufrates algún día se secará. En la tradición islámica, el Éufrates seco revelaría misterios inesperados, como una montaña de oro escondida bajo sus aguas. Esta profecía se basa en muchos hadices dados al profeta Muhammad y transmitidos de generación en generación. En las enseñanzas islámicas, la imagen de una montaña de oro que emerge del río es profundamente significativa y representa un aumento sin precedentes de riqueza y abundancia. Es un pensamiento atractivo que despierta nuestro interés por descubrir qué secretos se esconden bajo la superficie de los ríos. Pero antes de dejarnos llevar por la tentación de las grandes riquezas, examinemos las posibles ramificaciones y desafíos que podría traer aparejado un descubrimiento tan inesperado de una enorme riqueza. Los auges económicos relacionados con recursos preciosos históricamente han provocado guerras, disputas de poder y malestar social. Las consecuencias geopolíticas son tan sustanciales como que la repentina disponibilidad de reservas de oro tan vastas tiene el potencial de desestabilizar las instituciones económicas y las estructuras de poder establecidas, tensando las relaciones internacionales y potencialmente conduciendo a conflictos. Evolución animal. Además de preguntarte cómo surgió el primer hombre, ¿te has preguntado alguna vez cómo evolucionaron los animales? La vida ha existido durante gran parte del tiempo de la Tierra, 5.000 millones de años de historia. Pero durante la mayor parte de ese tiempo, estuvo formado exclusivamente por bacterias. La información sobre los acontecimientos evolutivos ocurridos hace cientos de millones de años se obtiene principalmente de los fósiles. Los fósiles familiares son caparazones, exoesqueletos y huesos que los organismos fabrican en vida. Y estas partes duras fueron descubiertas hace más de 500 millones de años. Sin embargo, la aparición repentina de animales con partes duras muestra que hubo un intervalo anterior durante el cual los primeros animales de cuerpo blando y sin partes duras evolucionaron a partir de animales más simples. Desafortunadamente, es muy difícil comprender el momento y la naturaleza de los eventos evolutivos debido a la falta de evidencia fósil. Sin embargo, está ampliamente aceptado que las esponjas son el animal más básico en el árbol evolutivo animal y por lo tanto, probablemente fueron las primeras en aparecer. Oh, pensabas que las esponjas no son animales. Ellos son. Utilizan oxígeno y se alimentan chupando agua que contiene materia orgánica a través de sus cuerpos. Por lo tanto, partiendo de esta suposición, es posible que existieran tantas esponjas como la mía hace 100 millones de años. Lo que pasa es que no hemos encontrado evidencia fósil de esponjas en rocas de esos cientos de millones de años. Y he aquí por qué. Las esponjas no tienen partes duras como conchas o huesos. Y por eso, cuando un científico encontró evidencia de esponjas en rocas antiguas, no estaba seguro, pero si realmente demostraron que las esponjas existían en esos años, entonces podemos estar de acuerdo en que los animales existían mucho antes de que fueran descubiertos. Puertas de los dioses. En 1996, un guía turístico local, José Luis Delgado Mamani, se topó con una extraña estructura cerca del lago Titicaca, el lago de agua dulce más grande de Sudamérica. Es un tipo poco común de estructura de puerta llamada Aramuru, o la Puerta de los Dioses. Desde su descubrimiento ha estado rodeado de controversias sobre su construcción y uso. Durante más de 4.000 años, los alrededores de las montañas y el lago Titicaca fueron el hogar de varias comunidades indígenas antiguas, incluida la civilización inca, gobernada por Pachacuti Inca Yupanqui. Los incas creían que el lago Titicaca era donde comenzaba el mundo y donde iría el espíritu después de la muerte. También se cree que el sitio de Aramumuru sirvió como lugar de peregrinación y culto para los incas, con historias que dicen que la entrada tiene poderes sobrenaturales. La estructura tiene 7 metros de alto y 7 metros de ancho, con una hendidura en forma de puerta más pequeña en el centro.
Poco se sabe sobre el origen de las puertas, pero se cree que son anteriores a los incas con relatos culturalmente significativos sobre sus usos. Procedente de varias comunidades nativas americanas, existe una mitología que comúnmente señala que la puerta es un portal utilizado para viajar a otros mundos. Algunos también creen que los dioses utilizan la puerta como una forma de visitar e inspeccionar sus reinos. También dicen quienes visitaron Aramumuru que se sintieron en paz cuando tantearon la frente con la puerta. A pesar de que se cree que es anterior a los incas, Aramumuru recibe su nombre de una leyenda inca. Se dice que, mientras evadía a los españoles, un sacerdote inca llamado Aramuru se llevó un disco solar dorado, conocido como la llave de los dioses, de 7 rayos que se guardaba en el templo del Coricancha en Cusco. Lo llevó más de 450 kilómetros desde el templo hasta la entrada de piedra y colocó el disco en la puerta, actuando como un portal. La puerta supuestamente se abrió y el sacerdote la atravesó y desapareció. Inca finalmente fue invadida por los españoles y perdió todos sus recursos naturales, dejando a Inca con viruela, lo que contribuyó a la caída del imperio en 1592. La búsqueda de la tumba de Gilgamesh. Más allá de Dur-Shukin, los arqueólogos han descubierto artefactos, incluyendo tumbas precristianas talladas en la pared rocosa. Estas tumbas, expuestas por el retroceso de las aguas, ofrecen una valiosa información sobre las prácticas funerarias y las creencias de las civilizaciones antiguas. A medida que se desvela cada capa de la historia, el viaje arqueológico se convierte en una cautivadora narración que entrelaza las historias de ciudades olvidadas y revela la vitalidad y complejidad de las culturas antiguas. A medida que se desarrollaba la búsqueda de la tumba de Gilgamesh, las excavaciones iniciales ofrecieron fascinantes destellos de la historia real. Los magníficos muros y las opulentas estructuras dejaban entrever una época pasada de riqueza, lo que despertó la esperanza de descubrir el lugar de descanso definitivo del escurridizo rey. En 2003, los arqueólogos iraquíes creían haber dado con la tumba perdida de Gilgamesh, el otrora venerado gobernante de la antigua ciudad de Uruk. Una expedición alemana encabezó la revelación, afirmando haber descubierto lo que parecía ser la totalidad de Uruk, que abarcaba el supuesto lugar de enterramiento del legendario rey. A lo largo de muchos años, esta expedición al pasado pasó de ser una especulación incierta a una historia emocionante, llena de la promesa de un hallazgo significativo. Con el paso del tiempo, el polvo de las eras se fue asentando, descubriendo no solo trozos y piezas, sino una ciudad entera bajo sus capas. Esta revelación despertó la imaginación, ofreciendo la emocionante posibilidad de desentrañar el antiguo enigma que rodeaba el lugar de descanso definitivo de Gilgamesh. El viaje arqueológico, marcado por la persistencia y la dedicación, pasó de ser una búsqueda alimentada por la curiosidad a una narración rica en perspectivas de desenterrar algo monumental. Las capas de historia que esperaban pacientemente a ser desveladas revelaron algo más que vestigios. Revelaron toda una ciudad antigua. El misterio de la última morada de Gilgamesh, envuelto en la oscuridad del tiempo, estaba ahora a punto de resolverse, cautivando la imaginación de quienes ansiaban resolver este antiguo enigma. Jörg Fassbender, del Departamento de Monumentos Históricos de Baviera, declaró con cautela: «No quiero afirmar con seguridad que sea la tumba de Gilgamesh, pero se parece mucho a la descrita en la epopeya». La excavación reveló estructuras que reflejan las descritas en la epopeya de Gilgamesh, incluido un edificio hallado en el antiguo río Éufrates. Esta zona, antaño rodeada por las aguas del río, presentaba estructuras acordes con el antiguo relato. Aunque la escurridiza tumba sigue sin descubrirse, estas excavaciones han enriquecido nuestra comprensión de la antigua Mesopotamia y han proporcionado un contexto para los estudios bíblicos. La búsqueda en curso, alimentada por la curiosidad histórica y la investigación teológica, ofrece una mezcla única de retos y avances. Aunque el premio final aguarda a futuros descubrimientos, la búsqueda en sí profundiza nuestra comprensión de la historia humana y su intrincada conexión con los relatos bíblicos. Profundizando en la historia, la antigua ciudad de Saku, un importante centro del imperio Mitanni, se alzaba bajo el Éufrates, sumergida durante siglos. Recientes excavaciones en lo que hoy se conoce como Kimuno descubrieron estructuras bien conservadas. El enorme almacén,
Las murallas fortificadas y el complejo industrial revelaron el tamaño y el estatus potencial de la ciudad. Lo verdaderamente asombroso es el notable estado de conservación. A pesar de haber sido construidas con barro secado al sol hace casi 3000 años, las murallas desafiaron el deterioro. Un terremoto en 1350 a.C. devastó las secciones superiores, pero protegió las inferiores de las aguas del río. Entre los vestigios antiguos, emerge un tesoro de tablillas y sellos de arcilla que promete desentrañar lenguas perdidas, redes comerciales y las intrincadas estructuras políticas y sociales de imperios como el mitanio y el acadio. Estos valiosos artefactos, enterrados durante mucho tiempo bajo las arenas del tiempo, se convierten en las claves para desvelar los misterios de civilizaciones pasadas. Más allá de las tablillas, la excavación revela una plétora de vasijas y herramientas de cerámica, cada una de las cuales susurra historias de la vida cotidiana, la artesanía y los estilos artísticos que definieron las culturas antiguas. A medida que los científicos desenterraban los restos expuestos de sistemas de irrigación y canales, se desplegaba una fascinante narración de las avanzadas técnicas de gestión del agua en Mesopotamia, mostrando el ingenio de civilizaciones antiguas que abarcan milenios. Estatuas y símbolos religiosos, como centinelas de una época lejana, hacen acto de presencia. Estos descubrimientos abren una ventana a las creencias religiosas y las prácticas de culto de los antiguos mesopotámicos. Las ruinas descubiertas de templos y santuarios permiten vislumbrar los rituales sagrados, las maravillas arquitectónicas y el profundo papel de la religión en la configuración de la sociedad. Sin embargo, estas maravillas arqueológicas se enfrentan a la amenaza de la erosión, el saqueo y los daños causados por las duras condiciones climáticas. La colaboración internacional y unos recursos suficientes son fundamentales para la excavación, conservación y estudio adecuados de estos valiosos objetos. A medida que el Éufrates retrocede dejando al descubierto estos tesoros, cada descubrimiento se convierte en una pieza vital de un rompecabezas que enriquece nuestra comprensión de las antiguas civilizaciones y su intrincada relación con el río que da la vida. El río. Sin embargo, el viaje de exploración no está exento de desafíos. La región que sirve de presa e instalación de almacenamiento de agua presenta obstáculos para futuras excavaciones. A pesar de estos obstáculos, la perspectiva de explorar los lechos del río Éufrates despierta un enorme entusiasmo. Cada inscripción, artefacto y detalle arquitectónico recién descubierto añade un ladrillo más a nuestra comprensión de la antigua región del Próximo Oriente, su rica cultura y su importante lugar en nuestra comprensión del mundo antiguo. Hilos de creencias, debates y suspense, es crucial reconocer que diversas interpretaciones rodean las supuestas profecías vinculadas al río Éufrates. No es una historia sencilla. Es un tapiz tejido con variados hilos de creencias. Para algunos, estas profecías se toman al pie de la letra, imaginando un futuro en el que el Éufrates se seca físicamente. Otros, sin embargo, las ven como mensajes simbólicos que describen batallas espirituales o agitación política en la región. El misterio se profundiza cuando se considera si estas profecías se cumplirán o cuándo. Es un tema que suscita vivos debates entre eruditos y creyentes por igual. Algunos opinan que estas profecías son como un anticipo de acontecimientos futuros que aún no se han producido. Por otro lado, hay quienes sostienen que las profecías podrían haber empezado ya a desvelarse a través de acontecimientos históricos, sugiriendo que fragmentos de la historia podrían estar ya escritos en los anales del tiempo. La pregunta fundamental es, ¿se secarán por completo los ríos Éufrates, tal y como se predice en las profecías? Es una pieza de rompecabezas que espera su lugar en la gran narrativa del tiempo, dejándonos en suspenso sobre el destino del río y las historias que aún podría tener que contar. A medida que el río Éufrates, antaño caudaloso, va menguando, las partes implicadas se enfrentan a perspectivas divergentes sobre este drama en desarrollo. Los arqueólogos ven esta situación como una oportunidad apasionante, similar a mirar a través de un portal del tiempo, mientras excavan en la tierra en busca de pistas sobre las fuerzas que han dado forma a nuestra existencia. Para las naciones apiñadas en torno a las riberas del río, la desecación plantea un reto precario. Las tensiones aumentan,
alimentadas por la amenaza de repercusiones económicas adversas. No se trata solo de la disminución del agua, sino del posible efecto dominó sobre sus medios de vida y sus comunidades. Sin embargo, en medio de estas preocupaciones, surge un coro variado de opiniones. Algunos perciben la disminución del río como una señal ominosa, un indicio de destrucción global inminente. Es una perspectiva que tiñe la narración con un toque de presentimiento existente, arrojando sombras sobre la experiencia humana colectiva. Sin embargo, en medio de estos trazos generales, el impacto más conmovedor e inmediato lo sienten individuos como un padre de 3 hijos en Irak. Su lucha no es un debate filosófico ni una expedición arqueológica. Es la realidad desgarradora de intentar conseguir agua para su familia, mantener a sus animales y cultivar sus tierras. En este ámbito personal, el retroceso de las aguas se convierte no solo en un símbolo, sino en una amenaza palpable, la ominosa llamada de la muerte potencial que llama a la puerta de la existencia cotidiana. El drama que se desarrolla a lo largo del Éufrates no es simplemente una gran narración, es una historia de supervivencia profundamente personal y urgente, donde la llamada de la muerte resuena en los ecos de las tierras resecas. Construir vasijas de cerámica y tablillas cuneiformes. A medida que la región continúa plagada de sequías, muchas nuevas maravillas arqueológicas han surgido de las profundidades ocultas de los cursos de agua. En la ciudad antigua también había edificios bien conservados. Los historiadores descubrieron un complejo industrial. Entre estas estructuras, enormes muros y torres rodeaban este complejo. Este es un descubrimiento realmente sorprendente, porque los muros y las torres estaban relativamente bien mantenidos, considerando la antigüedad de las estructuras y el tiempo que habían estado sumergidas. Los historiadores también descubrieron una estructura de almacenamiento de varios pisos. La enorme estructura de la revista parece ser muy importante para la gente de esa cultura. Probablemente se utilizó para almacenar artículos de toda la región. Sin embargo, la conservación del edificio fue aún más sorprendente. Los historiadores quedaron asombrados al ver las paredes, que parecen estar hechas de barro secado al sol, y tienen más de 3000 años. Podrían haber sido destruidos hace mucho tiempo. A pesar de haber sido ligeramente dañado por los terremotos del año 1350, antes del nacimiento de Cristo, los edificios se mantienen robustos. Las partes más altas de las paredes, sin embargo, se están erosionando parcialmente. Parece que fueron estos escombros los que protegieron del agua las partes más bajas de los muros. El sitio de excavación reveló hallazgos notables. Entre los hallazgos, el descubrimiento más sorprendente es el de las 5 vasijas de cerámica. Estos vasos también tenían más de 100 tablillas cuneiformes. Algunas de estas tablillas todavía estaban en sus sobres de arcilla. Es realmente increíble presenciar tablillas de arcilla tan antiguas que sobreviven tan perfectamente a la prueba del tiempo. Estas antiguas tablillas nos permiten descubrir los secretos de la historia de la ciudad y la vida cotidiana de sus habitantes. Tumbas en el lago. La presa del Éufrates en Siria, construida en el año 1968, trajo tanto progreso como pérdidas, inundando muchos sitios antiguos. Pero a lo largo de las orillas del caudaloso río Éufrates, el pasado yacía oculto, preservando destellos del mundo antiguo. La región a lo largo del río Éufrates guarda un tesoro secreto de monasterios cristianos siríacos e innumerables cementerios. A medida que los niveles del agua bajan y el lago se vuelve cristalino, los cementerios sumergidos se revelan como antiguos susurros del pasado. Este fue el sitio que fascinaría a historiadores y arqueólogos. Debajo de las aguas del Éufrates había un cementerio escondido perteneciente a las primeras civilizaciones antiguas. El distrito occidental de Raqqa, una vez sumergido, ahora ofrece una vista extraordinaria para la vista. Estas tumbas antiguas guardan historias, recuerdos y quizás incluso secretos de generaciones pasadas. De ahí que los historiadores estén buscando más restos arqueológicos alrededor de estas tumbas. Seguramente el tiempo nos revelará los verdaderos habitantes de estas tumbas. El Homo erectus. El río Éufrates ha sido durante mucho tiempo una barrera divisoria clave entre el este y el oeste, moldeando el curso de la historia con guerras, invasiones y la distribución del poder en Asia y el norte de África. Pero lo que es aún más intrigante es la importancia del río en el pasado lejano,
donde la evidencia de presencia humana se remonta a la época del Homo erectus temprano. Imagínese estar a orillas del Éufrates y desenterrar artefactos y restos de nuestros antiguos ancestros. Se han encontrado artefactos de piedra julianos y restos del primer Homo erectus, lo que revela la evidencia más antigua de la existencia humana en la Turquía actual. Un hallazgo notable es un fragmento de cráneo de Homo erectus, cuya antigüedad se estima en alrededor de 11 millones de años, descubierto en Kokavas, en el oeste de Anatolia. Este descubrimiento por sí solo es una ventana a un tiempo lejano, que nos ofrece un vistazo a nuestros primeros ancestros humanos y su viaje a través de los tiempos. Y eso no es todo. Profundizamos aún más en la historia al descubrir el sitio paleolítico más antiguo con herramientas de piedra en Durs Unlu, Anatolia Central, que data de hace casi 9 a 78 millones de años. El sureste de Turquía también ha revelado raros hallazgos del Paleolítico temprano en el área de Birazik, justo a lo largo de las orillas del valle del Éufrates. El Homo erectus, un humano de mediana estatura, caminaba erguido, allanando el camino para la evolución de nuestra especie. Su cerebro era bajo, su frente hundida, y su nariz, mandíbulas y paladar anchos los distinguían de los humanos modernos. Tenían la distinción de ser la primera especie humana en controlar el fuego, un logro innovador que ocurrió hace aproximadamente 1 millón de años. Mientras nos quedamos asombrados ante estos notables descubrimientos, no podemos evitar imaginar las vidas de nuestros ancestros navegando por los paisajes de la antigua Turquía, utilizando herramientas de piedra para adaptarse y prosperar en su entorno. La cámara perdida en la pirámide. Desde el descubrimiento de la pirámide, nadie sabe cómo llegó allí ni por qué está allí, lo que provocó discusiones entre expertos. Como si la pirámide no fuera lo suficientemente controvertida, los egiptólogos han anunciado el descubrimiento de una cámara secreta situada justo encima de la entrada principal de la Gran Pirámide. Y ahora, todos los que conocen este descubrimiento todavía se preguntan por qué se creó la cámara. La cámara mide 30 metros, equivalente a 98.43 pies. Incluso antes del descubrimiento de esta cámara, los científicos se preguntaban por qué se construyó la Gran Pirámide unos 150 años después del establecimiento de la egiptología. Como campo académico, todavía no parece haber acuerdo entre los estudiosos sobre la función de la Gran Pirámide de Giza. Sin embargo, existen otras teorías en competencia sobre la estructura. Algunos creen que es el espejo del cielo. Algunos lo llaman el almacén, mientras que otros dicen que es la bomba de agua de la central eléctrica o el cinturón de Orión, entre otros. Pero en general, los arqueólogos convencionales coinciden en que fue construida para ser la tumba del faraón Keops de la Cuarta Dinastía, que gobernó a principios del siglo XXVI a.C. Si ese es el caso, significa que el espacio cerrado recientemente identificado probablemente tenga alrededor de 4.500 años. Pero incluso si todo eso fuera cierto, todavía no sabemos por qué se construyó la pirámide. Cráneos descubiertos que pertenecen a los primeros humanos. Los investigadores decidieron centrarse en el cráneo conocido como cráneo 5, ya que proporcionaba la estructura detallada y completa que necesitaban para llevar a cabo su meticulosa investigación. Fue en el año 2005 cuando los investigadores hicieron un descubrimiento inigualable: la mandíbula inferior completa de un fósil humano. Años después, el cráneo fue descubierto en el sitio de Dmanisi, conocido por ser abundante en fósiles, situado a 156 kilómetros al suroeste de Tbilisi, la capital de Georgia. Tras este hallazgo, los investigadores dedicaron varios años a analizar a fondo el cráneo, estudiando cada detalle y característica. Los paleoantropólogos describen el cráneo 5 como un mosaico, un conjunto de características observadas en humanos anteriores y posteriores. La estructura facial del cráneo, sus dientes grandes y un cerebro relativamente pequeño se asemejan a los de los humanos fósiles anteriores. Sin embargo, la anatomía detallada de su caja cerebral, que proporciona pistas sobre el cableado del cerebro, es similar a la de una especie humana temprana más reciente, conocida como Homo erectus. Esta combinación única y fascinante de características es la razón por la cual ha habido un debate prolongado y extenso sobre si los humanos de Dmanisi eran una forma temprana de Homo erectus, una especie distinta llamada Homo georgicus, o algo completamente diferente.
Mientras que algunos paleontólogos están de acuerdo con lo que se presenta en el documento, otros aún no han aceptado completamente estas conclusiones. James Ossuary. Para quienes no lo saben, el osario es un recipiente o habitación en la que se colocan los huesos de los muertos. La revista bíblica Archaeology Review informó por primera vez sobre Santiago, el hermano de Jesús Osario, en 2002, y desde entonces, las dudas sobre su autenticidad continúan plagando la mundialmente famosa reliquia. El osario de Santiago, como se le conoce, es una caja de hueso de piedra caliza que lleva una inscripción aramea que dice: Santiago, hijo de José, hermano de Jesús. La saga del osario de Santiago había durado años, pero alcanzó su clímax en 2012, cuando el coleccionista de antigüedades israelí Oded Golan fue acusado de falsificación. El juicio duró 7 años y finalmente Oded Golan fue absuelto. Pero ese no fue el final. Todavía queda la pregunta de si la inscripción del hermano de Jesús también es una falsificación. El osario ya no fue cuestionado, ya que se confirmó que existió entre el siglo I y el 70 después de Cristo, período en el que la práctica del osiligium, que significa la recolección de los huesos de una persona fallecida, prevalecía entre la población judía. Pero la inscripción en el osario ha provocado años de debate. Si se descubre que es real, la inscripción sería la primera referencia escrita a Jesús. Pero como no se puede rastrear la propiedad del osario, no hay forma de verificar la autenticidad de la inscripción, lo que nos deja parados donde queramos. Hassan Ahmed Qasim, presidente de la Organización Arqueológica del Kurdistán y jefe de la expedición, afirma que los resultados de la excavación confirman la condición del yacimiento como centro crucial del imperio de Mitanni. Lo más sorprendente es el estado de conservación de muchos muros construidos con barro secado al sol, a pesar de haber estado sumergidos durante más de 4 décadas. En una afirmación que roza lo milagroso, Peter Fasselner, catedrático de arqueología de la Universidad de Tubinga, se maravilla de la supervivencia bajo el agua de tablillas de arcilla sin coser, comparándola con algo cercano a un milagro. Estas tablillas, que podrían contener cartas y datos sobre la vida cotidiana de la ciudad, prometen arrojar más luz sobre la enigmática ciudad de Saku. Saku, ahora revelada como la antigua ciudad bajo el Éufrates, desempeñó un papel importante como centro neurálgico del imperio Mitanni. Este imperio, cuyos orígenes están envueltos en el misterio, surgió como una fuerza dominante en Mesopotamia y Siria a finales de la Edad de Bronce. Su diverso bagaje cultural y étnico, influido por elementos indoarios, convierte el rastreo de sus orígenes en un rompecabezas histórico. El imperio Mitanni, reconocido por su destreza militar y su perspicacia diplomática, forjó alianzas mediante lazos matrimoniales, casando estratégicamente a princesas con gobernantes de reinos vecinos como Egipto y Babilonia. El control de las rutas comerciales que unían Mesopotamia, Anatolia y Levante contribuyó a su prosperidad económica e influencia regional. Sin embargo, el imperio se enfrentó a desafíos, como conflictos con potencias vecinas como los hititas y los asirios. Las luchas internas y las invasiones de otros grupos acabaron por provocar su declive hacia el siglo XIII a.C., cayendo primero en manos del imperio hitita y posteriormente de los asirios. Esta revelación arqueológica, nacida de las profundidades de un río en retroceso, se hace eco de una tendencia más amplia a descubrir maravillas durante las sequías. Desde el dolmen de Guadalperal en España hasta la antigua ciudad de Dur-Sharrukan bajo el Éufrates. Estos descubrimientos nos recuerdan la intrincada danza entre las fuerzas naturales y los ecos de civilizaciones enterradas bajo las aguas. A medida que vamos retirando las capas del tiempo, cada revelación se convierte en una prueba de la resistencia y la grandeza de antiguas culturas que esperan pacientemente para compartir sus historias con el mundo. En la antigua ciudad de Dur-Shukin, templos y grandes zigurats estaban orgullosamente dedicados a los dioses asirios Asur e Ishtar. Estas estructuras religiosas, que se alzaban dentro de las murallas de la ciudad, servían como vibrantes símbolos de la devoción y las prácticas asirias. Entre las maravillas de la ciudad había jardines meticulosamente diseñados, exuberantes y elaborados,
Adornados con plantas exóticas y juegos de agua, estos paraísos verdes creaban un oasis de paz y serenidad dentro de la bulliciosa ciudad. Durante siglos, Dur-Shukin prosperó como epicentro del poder asirio. Su gloria, sin embargo, sufrió un declive gradual tras la muerte de Sargón, el poderoso rey que forjó su destino. Con el tiempo, la otrora vibrante ciudad fue abandonada, engullida por el cambiante curso del río Éufrates y su existencia sepultada bajo las olas. En el siglo XIX, un giro del destino llevó al redescubrimiento de Dur-Shukin. El diplomático y erudito francés Paul Émile tropezó con las imponentes murallas en 1842, dando inicio a un viaje arqueológico que continúa hasta nuestros días. Las meticulosas excavaciones han desvelado tesoros que revelan los entresijos de la vida asiria. Los grabados de los muros del palacio narran los triunfos militares de Sargón, escenas de caza y ceremonias religiosas, proporcionando una vívida visión del corazón de la ideología asiria. Idiomas, escritura y pinturas. Los científicos han descubierto inscripciones, escritos y representaciones artísticas dentro de estas salas sagradas que contienen las claves para desbloquear el pasado. Obtenemos relatos de primera mano sobre cómo vivía la gente de esa región, a medida que los historiadores traducen estas inscripciones y se maravillan ante las fascinantes imágenes. ¡Qué viaje en el tiempo! Es como si hubiéramos sido transportados directamente a los corazones y las mentes de nuestros antepasados. Estos asombrosos descubrimientos no solo llenan vacíos clave en el estudio, sino que también sirven como base fundamental para futuras investigaciones. Cada escrito, desde las paredes de las cuevas hasta los artefactos interesantes, tiene una historia que contar. Estas inscripciones contienen la clave de una gran cantidad de conocimientos que van desde la comunicación y la literatura hasta antiguas actividades intelectuales. Los académicos profundizan en documentos administrativos, decretos legales e inventarios para brindar información sobre la gobernanza y los sistemas económicos de los Sakikus. Pero espera, hay más. Los investigadores obtienen información sobre la estructura social, la organización política y las prácticas administrativas de esta bulliciosa metrópolis. Al analizar estos registros, se recrean la vida cotidiana, los trabajos y las intrincadas relaciones entre varios grupos de la sociedad. Y aún hay más. Entre estas inscripciones, se pueden encontrar textos y canciones religiosos que brindan información sobre las creencias, ceremonias y prácticas espirituales de los antiguos sakikuyanos. Estas obras nos permiten profundizar en el panteón de deidades de la ciudad, sus deberes y las creencias cosmológicas que afectaron la vida de los habitantes de Sakiku. Las representaciones creativas encontradas en la cueva Sakiku sirven como ventanas al entorno cultural e histórico de esta antigua ciudad. Los grabados y esculturas representan escenas de la vida cotidiana, narrativas mitológicas y acontecimientos históricos con exquisito detalle. Estas cautivadoras obras de arte son testimonios visuales de las ricas tradiciones culturales, estilos artísticos y significados simbólicos del Sakiku. Los investigadores pueden reconstituir la estética, el simbolismo y las técnicas artísticas utilizadas por los talentosos residentes antiguos mediante el estudio de estas imágenes. Además, explorar esta cueva proporciona un vínculo con eventos históricos más importantes y las culturas circundantes. Las obras de arte de la cueva desentrañan historias no contadas y brindan un conocimiento más completo del papel de Sakiku en el amplio tejido de la historia, desde conflictos y guerras hasta eventos clave que afectaron su pasado. La media luna fértil. Éufrates condujo al nacimiento de civilizaciones. De ahí que surgiera en los capítulos de la historia un famoso término conocido como media luna fértil. Imagine una llanura amplia y plana entre dos grandes ríos, el Tigris y el Éufrates. Esta fue la antigua tierra de Mesopotamia, donde echaron raíces las primeras civilizaciones. Mesopotamia, que significa tierra entre ríos, es parte de una región más grande, conocida como la media luna fértil, que se extiende desde el Golfo Pérsico hasta el mar Mediterráneo. Fue aquí donde nacieron las primeras comunidades agrícolas, sentando las bases de las grandes civilizaciones que siguieron. Para los primeros habitantes de Mesopotamia, esta tierra fue un verdadero regalo. Los ríos Tigris y Éufrates trajeron el regalo de un suelo fértil llamado limo desde las montañas circundantes. Cada año, los ríos se desbordaban
y depositaban sedimentos en la llanura mesopotámica. Este regalo anual de tierra rica y húmeda hizo que la región fuera excelente para plantar cultivos y establecer una sociedad próspera. Sin embargo, las inundaciones del río también plantearon desafíos. Fuertes inundaciones arrasarían con pueblos enteros, mientras que el desierto más allá de los ríos enfrentaría sequías abrasadoras, dejando que las plantas se marchitaran y murieran. A pesar de estas dificultades, los ingeniosos sumerios que emigraron a Mesopotamia hace miles de años aprovecharon su determinación y convirtieron esta tierra en tierras de cultivo productivas. ¿Cómo?, te preguntarás. Bueno, desarrollaron dos técnicas agrícolas revolucionarias. En primer lugar, el riego, que implicaba una red de canales que se extendía por kilómetros. Fue excavado para transportar agua desde los ríos a los campos durante los largos, calurosos y secos meses de verano. Esto permitió que los cultivos se desarrollaran lejos de las riberas de los ríos. En segundo lugar, los sumerios introdujeron el arado, transformando el laborioso proceso de plantar semillas en un método eficiente y productivo. A medida que mejoraron las técnicas agrícolas, surgió un excedente de alimentos, lo que provocó un aumento de la población. Las aldeas se convirtieron en ciudades. Alrededor de 3000 años antes del nacimiento de Cristo, surgieron las primeras ciudades, como la poderosa ciudad, estado de Uruk. Con una población de alrededor de 40 personas, estas ciudades, estados se convirtieron en centros de comercio, ricas en suelo fértil pero carentes de madera, piedra y metales. Los emprendedores comerciantes sumerios, ayudados por carros con ruedas y veleros, se embarcaban en viajes a tierras lejanas, intercambiando excedentes, grano y lana para obtener recursos preciosos. A través del proceso de trueque, las ciudades, estado mesopotámicas, crecieron en riqueza y poder, convirtiéndose en la cuna de las primeras civilizaciones del mundo. El legado de Mesopotamia como madre de todas las civilizaciones nunca será olvidado. Ahora podemos conectar los puntos para completar la historia de la media luna fértil, solo porque la sequía del Éufrates ha revelado muchas pistas que conducen a los babilonios. El Éufrates flotaba a través de Babilonia, ya que servía como fuente de alimento para los cultivos de la ciudad y proporcionaba agua al pueblo babilónico. Muchos restos arqueológicos, como casas, revelan cómo los babilonios construyeron estructuras en el río Éufrates y sus alrededores. Tumba de Jesús. Incluso si no eres cristiano, probablemente hayas oído hablar de muerte de Jesús y su resurrección. Los relatos más antiguos del entierro de Jesús provienen de los evangelios canónicos, los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, que se cree que fueron compuestos décadas después de la crucifixión de Cristo, alrededor del año 30 después de Cristo. Si bien hay variaciones en los detalles, según los 4 libros, todos los relatos describen cómo Jesús fue enterrado en una tumba excavada en la roca, tumba que pertenecía a José de Arimatea, un rico seguidor judío de Jesús. Los arqueólogos han descubierto más de tumbas excavadas en la roca en lugares alrededor de Jerusalén. Cada una de estas tumbas familiares constaba de una o más cámaras funerarias con largos nichos excavados en los lados de la roca para acomodar los cuerpos individuales. Y de todos los descubrimientos, fue el sitio de la iglesia del Santo Sepulcro, un sitio que se decía que era la tumba original de Jesús. Se dice que la iglesia fue construida sobre la tumba para preservarla de la extinción, en los años posteriores. Sin embargo, el libro sagrado especifica que Jesús fue enterrado en las afueras de Jerusalén, cerca del Gólgota, el lugar de su crucifixión. Y también la tradición judía prohibía el entierro dentro de las murallas de la ciudad. Unos años después de que se dice que ocurrió el entierro, los muros de Jerusalén se ampliaron, colocando el Gólgota y la tumba cercana dentro de la ciudad. Estas teorías son las que hacen que sea muy difícil ponerse de acuerdo sobre el lugar de enterramiento original de Jesucristo. Sin embargo, los arqueólogos de Jerusalén dicen que no tienen motivos para rechazar la autenticidad del sitio. Antiquitera. En el año 1900, en el mecanismo de Antiquitera, un grupo de buzos griegos de la isla de Simi, en el Mediterráneo oriental, se encontraban en busca de esponjas naturales cuando su curso fue perturbado por una violenta tormenta. Tuvieron que refugiarse de la tormenta cerca de la isla de Antiquitera, entre Creta y Grecia continental. Cuando amainó la tormenta, se sumergieron en busca de esponjas y tropezaron con un naufragio lleno de tesoros griegos.
Ese fue el naufragio más importante del mundo antiguo encontrado hasta ese momento. Se recuperaron muchos tesoros, pero un tesoro en particular se quedó con los expertos. Era un bulto del tamaño de un diccionario grande que más tarde se llamaría Mecanismo de Antiquitera. Al principio no se notó debido a otros hallazgos interesantes. Sin embargo, después de algunos meses, el bulto se rompió, revelando ruedas dentadas de precisión de bronce del tamaño de monedas en el momento del naufragio. Engranajes como estos no deberían haberse utilizado, ni en Grecia, ni en ningún otro lugar del mundo. Esto fue lo que generó una gran controversia. Este descubrimiento por sí solo reescribe nuestro conocimiento de la tecnología de los antiguos griegos. Los griegos son famosos por sus increíbles inventos y tecnología, incluso cuando otras partes del mundo estaban muy por detrás. Pero antes del descubrimiento del mecanismo de Antiquitera, se pensaba que los engranajes de la antigua Grecia se limitaban a las toscas ruedas de los molinos de viento y de agua. El primer mecanismo de engranajes de precisión conocido es bastante simple, aunque impresionante. Además, existía un calendario de origen bizantino que databa aproximadamente del año 600 después de Cristo. No fue hasta el siglo XIV que los científicos crearon los primeros relojes astronómicos sofisticados. El mecanismo de Antiquitera, con sus engranajes de precisión con dientes de aproximadamente 1 milímetro de largo, no se parece en nada a ningún otro del mundo antiguo. Pero si el mecanismo realmente existía en el momento del naufragio, ¿por qué no tuvimos ninguno igual en mucho tiempo? Según los expertos, el mecanismo de Antiquitera estaba hecho de bronce, un metal muy valioso, y en ese momento, si algo así dejara de funcionar, lo habrían fundido para hacer otro. Lo más probable es que si este naufragio no hubiera ocurrido, el mecanismo se habría derretido y no podremos saberlo. Saber más sobre estos naufragios puede ser la mejor perspectiva. Antiguas maravillas al descubierto. Aunque las prácticas insostenibles que conducen a la disminución del caudal del río Éufrates puedan parecer una historia de angustia medioambiental, hay un giro sorprendente en esta narración. La disminución del caudal del Éufrates ha desvelado una serie de asombrosas revelaciones, y no todo es pesimismo. La reducción de los niveles de agua y la sequía reinante en Irak llevaron a las autoridades a tomar una medida drástica: vaciar parte del embalse de la presa de Mosul, en la región del Kurdistán. Esta decisión, impulsada por la necesidad de salvaguardar los cultivos de la sequía, tuvo consecuencias inesperadas más allá del ámbito agrícola. Cuando la zona drenada reveló sus secretos, salió a la luz una antigua ciudad intacta durante milenios. Imagínense el asombro de los arqueólogos al toparse con los restos de una ciudad que prosperó hace 34.000 años a orillas del río Tigris. El desarrollo de esta maravilla arqueológica muestra la naturaleza mixta de la adversidad y la oportunidad, donde los retos planteados por las tensiones medioambientales condujeron a la resurrección de una civilización olvidada hace mucho tiempo, con solo una fugaz ventana de oportunidad antes de que las aguas reclamaran su dominio. Los arqueólogos se embarcaron en una exploración que desentrañaría los secretos de una época pasada. El lienzo que trataban de descifrar pertenecía a lo que creían que era una ciudad monumental del Imperio Mitanni, erigida hace unos 3.400 años. Conocida desde hacía tiempo por los lugareños que presenciaron la creación de la presa en la década de 1980, esta ciudad, cargada de historia, se había enfrentado a la destrucción durante una convulsión mundial en torno al año 1300 a.C. Sin embargo, los restos de esta antigua metrópolis, resistentes e intactos, nunca se habían investigado a fondo hasta hace poco. En una historia de circunstancias fortuitas, partes de la ciudad emergieron durante una gran sequía en 2018, dejando al descubierto un atisbo de su antigua grandeza. Entre los descubrimientos se encontraba un palacio perdido con muros de 22 toneladas de peso y 1,80 metros de grosor, adornado con vibrantes pinturas murales en tonos rojos y azules. El tiempo corría en contra de los arqueólogos, que lograron descubrir fragmentos de un mundo olvidado antes de que las aguas volvieran a su cauce. En tiempos más recientes, otro periodo de sequía provocó la rápida reacción de un equipo de investigadores comprometidos. Reunido rápidamente y apoyado económicamente por la Universidad de Tubinga y la Universidad de Friburgo, este equipo se sumergió en los enigmas ocultos bajo la ciudad que llevaba mucho tiempo bajo la superficie de las aguas.
Los meticulosos trabajos de cartografía de estos arqueólogos han permitido hacerse una idea más clara de lo que pudo ser este antiguo centro neurálgico. Los restos de grandes estructuras, como un complejo industrial, una zona fortificada con murallas y torres, y un edificio de almacenamiento de varios pisos, permiten vislumbrar la vida cotidiana y la grandeza del Imperio Mitanni. Uno de los descubrimientos más destacados es un colosal edificio de almacenamiento descrito por Ivana Pules, profesora adjunta de Arqueología de la Universidad de Friburgo, como un enorme almacén. Su importancia estriba en que esta estructura albergó en su día grandes cantidades de mercancías procedentes de diversas regiones, lo que permite hacerse una idea de la dinámica económica y comercial de la época. La verdad detrás de la sequía del Éufrates. El renombrado río Éufrates se ha estado secando durante años, lo que ilustra las complejidades de la gestión del agua y el destino de las civilizaciones de la región. La antigua ciudad de Babilonia, una civilización poderosa, reconoció el papel fundamental de regular el flujo de agua para su prosperidad y comenzó a utilizar el Éufrates como ruta fluvial. Después del Tratado de Lausana, la asignación y el control del agua del río Éufrates se convirtió en una preocupación crítica para las naciones involucradas. En el año 1946, se llegó a un acuerdo entre Turquía e Irak que sentó las bases para la regulación de los ríos. Pero como todos sabemos, la naturaleza humana tiene una manera de llevarnos por caminos de interés propio. Turquía, Siria e Irak construyeron sus represas para aprovechar el agua en beneficio propio, lo que provocó una asombrosa disparidad en el flujo de agua río abajo. Imagínense el alguna vez majestuoso Éufrates, ahora reducido a meros restos de lo que era antes. Esta angustiosa realidad ha dejado a regiones río abajo, como Irak, resecas y en dificultades. Si bien las regiones río arriba cuentan con energía hidroeléctrica y crecimiento económico gracias a sus represas, la situación se intensificó hasta el punto en que surgieron conflictos, e Irak incluso amenazó con demoler la represa de Siria en su desesperación por obtener más agua. En situaciones tan terribles, otros países tuvieron que intervenir. Gracias a la intervención de Arabia Saudita y la Unión Soviética, se evitó una crisis, pero los problemas estaban lejos de terminar. La sed de más agua creció sin tener en cuenta su naturaleza finita y la necesidad de una gestión responsable. Las consecuencias de esta miopía han sido devastadoras. El otrora caudaloso río, visible incluso desde el espacio, ahora parece hacerse cada vez más pequeño. Con la sequía que azota la región, las cosechas marchitándose y las comunidades luchando por un sorbo de agua potable, los 9 millones de sirios que viven cerca del Éufrates enfrentan una amenaza existencial, ya que la falta de una alternativa adecuada pone en peligro sus medios de subsistencia y su vida. El río que alguna vez alimentó la vida y proporcionó fertilidad al campo se ha convertido en una causa de lucha y miseria. Este parece ser el secreto detrás de la desecación del Éufrates. La antigua cueva de Sakikú. Las sospechas surgieron cuando los investigadores investigaron la metrópolis hundida recién descubierta. ¿Podría ser este nada menos que el antiguo centro de Sakikú? Este enorme dominio, que se extendía más de 900 kilómetros desde las montañas de Zagros hasta el mar Mediterráneo, era una metrópoli importante dentro del Imperio Mitanni y ejercía una influencia considerable en la región. Los mitanis, sin embargo, se enfrentaron con egipcios influyentes que codiciaban el control de Siria. Se estableció un alto el fuego con el faraón Tutmosis IV, pero el ascenso de los asirios selló la caída del imperio. Sakikú sufrió el abandono a medida que su poder se expandía y finalmente se rindió a las profundidades del mar. Esta antigua ciudad ya está resurgiendo, al igual que una cueva fascinante que ha despertado el interés de arqueólogos e historiadores. Escondido en secreto durante milenios, este tesoro ahora ha emergido de las profundidades, llevándonos a un viaje de descubrimiento de secretos como nunca antes. Culturas antiguas y modernas desafían. La presencia del río no era solo simbólica, sino que contribuyó a la creación de fértiles llanuras perfectas para la agricultura. La crecida anual del Éufrates depositaba limo rico en nutrientes, facilitando el cultivo de cosechas esenciales como el trigo, la cebada y los dátiles. Los ingeniosos mesopotámicos desarrollaron avanzados sistemas de irrigación, aprovechando las aguas del río para la agricultura. Esto,
A su vez, propició el surgimiento de centros urbanos y el establecimiento de sociedades complejas. Más allá de su importancia cultural, el Éufrates sirvió de frontera estratégica y vía fluvial vital para numerosos imperios a lo largo de los siglos. Imperios como el acadio, el babilónico, el asirio, el persa y más tarde, el helenístico y el romano, utilizaron el río para el transporte, el riego y la defensa. En la época contemporánea, el río Éufrates sigue siendo un recurso indispensable. Aunque ya no es escenario de conquistas ni del nacimiento de civilizaciones, sigue siendo una fuente de agua crucial para la agricultura, la energía hidroeléctrica y el regadío de la región. Para países como Turquía, Siria e Irak, situados a su alrededor, el Éufrates tiene una importancia inmensa para su supervivencia, sus economías y sus medios de vida. El río no solo suministra agua para beber, para uso doméstico y para la agricultura, sino que también es una fuente primaria de sustento para las comunidades que habitan en sus orillas, un hilo vital que las conecta con milenios de historia y patrimonio. El acceso al agua limpia del río Éufrates es vital para la salud y el bienestar de los habitantes de las zonas circundantes. El caudal del río también permite la generación de energía hidroeléctrica a través de presas y centrales eléctricas, contribuyendo al abastecimiento energético y al desarrollo económico. Dado su valor polifacético, la gestión responsable y el uso sostenible de los recursos hídricos del río Éufrates son cruciales para el bienestar, la prosperidad económica y la estabilidad de los países que dependen de él. Sin embargo, la continua reducción del nivel del agua supone una importante amenaza para todos los implicados, poniendo en peligro los medios de subsistencia. A lo largo de los años, la construcción de presas en Turquía y Siria ha afectado drásticamente al caudal del río Éufrates, provocando su desecación gradual. Este desarrollo extensivo de infraestructuras a lo largo de la cuenca del río ha alterado los patrones naturales de flujo, repercutiendo en la disponibilidad de agua río abajo, afectando a los ecosistemas y a los medios de subsistencia humanos. En Turquía, presas y embalses como el de Ataturk han desempeñado un papel fundamental en la disminución del caudal de los ríos aguas abajo. Estas presas, construidas con fines como la generación de energía hidroeléctrica, el riego y el almacenamiento de agua, regulan el caudal de los ríos, reduciendo el volumen de agua que llega a las regiones situadas aguas abajo en Siria e Irak. Varias presas en Siria, entre ellas la presa de Tiziano y la de Topka, contribuyen aún más a este impacto, creando tensiones y disputas entre los países situados aguas abajo en relación con la escasez de agua y la asignación. Medallón de Buda del faraón. Este descubrimiento trata sobre el faraón Akenatón. De todos los faraones que han existido, el faraón Akenatón es probablemente uno de los gobernantes antiguos más reconocidos, y por muy famoso que sea, también es un gobernante controvertido. Para aquellos que no saben de él, es el padre de Tutankamón y esposo de la reina hereje Nefertiti. Antes de hablar sobre el medallón del faraón Akenatón, analicemos un poco por qué él mismo es controvertido. Se trata de su apariencia. Akenatón tenía una figura extraña que parecía la de una mujer. Tenía caderas femeninas extremadamente pronunciadas en una posición tradicionalmente masculina. Debes admitir que eso no era una norma. Y por si fuera poco, tenía un cráneo alargado y un mentón y nariz pronunciados. Mirando su imagen ahora mismo, parece completamente de otro planeta. Bien, pero ni siquiera es por eso que estamos aquí. Lo más controvertido que poseía, además de su cuerpo, es su medallón. El medallón representa una nave real, o un disco tipo platillo volador que parece un vehículo volador. También hay una cabeza de lo que parece un alienígena gris en la parte superior del medallón. Oh, ya sabes que no puede dejar de ser controvertido. Algunos creen que este antiguo medallón es una prueba de que los extraterrestres gobernaban el antiguo Egipto. Pero, ¿son conscientes los egipcios de la existencia de estos seres extraterrestres? Nunca podremos saberlo porque incluso el medallón solo existe en fotografías. Bustos de Nefertiti. Sí, ya hablamos del controvertido faraón Akenatón. Es hora de hablar de su esposa, la reina Nefertiti. No la propia reina, sino su busto. Y por busto me refiero a una escultura de su cabeza, hombros y pecho. Verás, el busto de Nerfatitis se describe como el rostro más famoso de la antigüedad,
que solo puede rivalizar con la máscara mortuoria de Tutankamón. El 6 de diciembre de 1912, un grupo de arqueólogos estaba excavando Amarna y se topó con el taller del antiguo escultor llamado Tutmosis. Allí desenterraron un busto de piedra caliza de Nefertiti. Aunque no hay inscripciones identificativas en el busto, la corona del busto es la que se sabe que usó Nefertiti. La reina Nefertiti es famosa por su belleza y ser. Pero todo eso no ha estado exento de controversia desde el momento del descubrimiento del busto. No recibió ninguna identificación específica y nunca apareció públicamente hasta 12 años después, en 1924. Esto ha llevado a sugerir que el busto es una falsificación moderna. Sin embargo, se realizaron pruebas con tomografías computarizadas en el busto y los resultados muestran que la escultura tiene un núcleo de piedra caliza revestido con una capa de estuco de yeso. El escaneo también reveló que la cara interior estaba tallada, mostrando bolsas debajo de los ojos, arrugas alrededor de la boca y las mejillas y una hinchazón en la nariz. La capa pintada elimina los signos naturales del envejecimiento, haciendo la imagen más perfecta. Ya sea que el busto sea real o no, actualmente se exhibe en el Neues Museum, en el Museo Sinsel de Berlín, y, de hecho, ver el busto de Nefertitis está en lo más alto de la lista de deseos de muchas personas. Entonces, cuando vayas a Berlín, visita a Nefertiti en el museo. Quizás puedas saber si es real o no con solo mirarlo. Profecía bíblica. En relación con el secado del Éufrates, el cristianismo también cuenta su propia versión de la profecía durante los últimos tiempos. El libro de las Revelaciones de la Biblia tiene una profecía importante sobre el río Éufrates. Según Apocalipsis 612, el sexto ángel derramará su copa sobre el gran río, secando sus aguas y abriendo el camino para el acercamiento de los reyes del este. Esta profecía es muy similar a los acontecimientos recientes, ya que el río Éufrates se ha estado secando rápida y sin precedentes. Pero hay más. En Apocalipsis 913:15, un aspecto espantoso emerge del lecho seco del río. Describe la liberación de 4 ángeles confinados en el vasto río Éufrates, que destruirán a 1/3 de toda la gente de la tierra